Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, radioyentes, televidentes y también los que están a través de internet. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos hable directamente a nuestras almas en esta ocasión. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero leer en Efesios capítulo 1, verso 3 al 7, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio de la adopción. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hemos sido predestinados por Dios para ser adoptados hijos suyos, hijos de Dios, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. La adopción está señalada para ser llevada a cabo en el día postrero, en donde los hijos e hijas de Dios serán adoptados en el reino de Dios, en donde tendrán un cuerpo eterno. Los que partieron serán resucitados en cuerpos eternos. Nosotros los que vivimos seremos transformados y así estaremos adoptados como hijos e hijas de Dios, con cuerpos eternos, y ya estaremos como inmortales físicamente también.
Ahora, este programa que lleva a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que los lleva a la adopción, es el programa de la redención, la cual Jesucristo ha efectuado. Y en ese programa de redención, recuerden que redimir significa volver al lugar de origen, y todos los hijos de Dios volverán a tener vida eterna físicamente también. Antes de la caída del ser humano en el huerto del Edén, el ser humano tenía vida eterna. Fue de la vida eterna que cayó Adán y Eva. Para una persona tener vida eterna física, primero tiene que tener vida eterna en la sexta dimensión. Tiene que tener vida eterna en el cuerpo teofánico suyo, o sea, en su espíritu, porque el espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Y antes de la caída del ser humano, encontramos que la Biblia nos dice que Dios creó al hombre a su imagen, eso es la teofanía, y a su semejanza, y los colocó a Adán en el huerto del Edén, y luego, más adelante, le formó una compañera de una parte de sí mismo, y colocó en ese cuerpo el espíritu femenino de Adán. Y así encontramos al hombre y a la mujer. La mujer es parte del hombre. Y desde antes de Dios formar el cuerpo del ser humano aquí en la tierra, ya Dios, vean ustedes, antes le había dado a Adán una compañera en la sexta dimensión. Ese espíritu teofánico de la sexta dimensión, vean ustedes, allí en la sexta dimensión, llamado Adán, es un hombre de la sexta dimensión. Y antes de Adán, pues el mismo Dios estaba en su cuerpo teofánico en esa sexta dimensión, y Él fue el que creó ese cuerpo teofánico para Adán, y colocó el alma de Adán en ese cuerpo teofánico. Recuerden que el alma es lo más importante de la persona. El cuerpo, llamado espíritu, es otro cuerpo. Y el cuerpo físico es un cuerpo de esta dimensión. Antes de la caída, el ser humano tenía todo poder y autoridad sobre toda la creación, y por medio de la palabra hablada, él podía crear, él podía decirle a la creación lo que él deseaba que la creación hiciera. A un árbol le podía decir, pásate de aquí a allá, y se pasaría. Así como le podía decir a un animalito, pásate de aquí a allá, y se pasaría. ¿Cómo le decimos a nuestros animalitos? Vete allá, si lo tenemos bien entrenado, y se va allá. Y a nuestros hijos también, ¿por medio de qué? De la palabra que hablamos. Y ahora, miren ustedes, toda la naturaleza
le obedecía a Adán. De esto es de lo cual habla Cristo cuando dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Esa es la palabra hablada que tenía Adán y que tenía Jesús. Y eso es lo que Él promete para cada hijo e hija de Dios. Y cuando cada hijo e hija de Dios sea adoptado en el reino de Dios, tendrá plenamente ese poder de la palabra creadora hablada por la persona. Ese es el poder que vimos en Jesucristo manifestado. ¿Quieren ustedes saber cómo era Adán y cómo Adán tenía control sobre toda la creación? Si ustedes quieren ver cómo era Adán allá en el huerto, pues miren el segundo Adán. El segundo Adán muestra lo que era el primer Adán antes de la caída. Y por consiguiente, el segundo Adán muestra cómo serán los hijos del segundo Adán, o sea, los hijos de Jesucristo por medio de creación divina, los cuales vienen por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, y así nacer en el reino de Dios, nacer así en la sexta dimensión, obteniendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios o reino de los cielos. O sea, no lo puede entender. Y Nicodemo, estando muy interesado en entrar al reino de los cielos, le pregunta cómo puede hacerse esto, si puede acaso el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Pero Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es necesario el nuevo nacimiento, porque con el nuevo nacimiento es que la persona nace en la sexta dimensión. Antes de la caída, vean ustedes, el ser humano vino de la séptima dimensión, vino de Dios a la sexta dimensión, donde Dios le dio un cuerpo teofánico de esa dimensión igual al cuerpo teofánico de Dios. Ese cuerpo teofánico de Dios es llamado el Verbo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego más adelante dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1, verso 1 al 18 nos narra todo esto de lo cual le he hablado. También nos dice: y aquella luz verdadera, dice, venía a este mundo. Aquella luz verdadera, el Verbo, que era con Dios y era Dios, venía a este mundo. O sea, el mismo Dios, y en su cuerpo teofánico, venía a este mundo. Venía a este mundo haciéndose carne, se hizo carne y habitó entre los seres humanos, y así vino a este mundo el Verbo que era con Dios y era Dios. O sea, el mismo Dios con su cuerpo teofánico dentro de un cuerpo de carne llamado Jesús, visitó la raza humana como un hombre. Y ahora ahí tenemos
la semejanza de Dios. Esa semejanza de Dios humana o parecida a los seres humanos, a esa semejanza fue que Dios le hizo el cuerpo físico del polvo de la tierra a Adán. Aún antes de Dios tener ese cuerpo de carne llamado Jesús, vean ustedes, Dios le creó para Adán un cuerpo parecido al cuerpo que Dios tendría cuando Él viniera a la tierra en carne humana. Y ahora podemos ver cómo era la vida antes de la caída. Viendo a Jesús, podemos ver cómo era la vida antes de la caída. Pues Jesús vino a la tierra sin pecado, por lo tanto vino como un ser que no había caído y nunca cayó. Aún para poder morir, tuvo que tomar nuestros pecados y así se hizo mortal temporalmente, murió su cuerpo físico. Porque si el grano de trigo no caía en tierra y moría, él solo quedaba viviendo por toda la eternidad. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva, o sea, muchos hijos e hijas de Dios iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, iguales al grano de trigo que fue sembrado en tierra. En la cosecha es que se recogen los hijos e hijas de Dios iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, con un cuerpo eterno y glorificado en la adopción de los hijos y hijas de Dios. San Pablo, hablándonos de este gran misterio de la adopción, en el capítulo 8 a los Romanos dice, vamos a ver, verso 10 en adelante dice, aún un poquito antes dice, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, la tal persona no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivís conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, los que han creído en Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Estos son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo. Estos son hijos de Dios. Han nacido como hijos de Dios en la sexta dimensión, tienen su cuerpo teofánico y solamente les falta el cuerpo físico eterno y glorificado que Él nos dará en el día postrero. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación de los hijos de Dios con cuerpos eternos es lo que la creación completa está esperando. Estamos manifestados aquí en la tierra en cuerpos mortales y corruptibles, por lo tanto estamos manifestados aquí en la tierra como los demás seres humanos. Pero ya hemos recibido el nuevo nacimiento y nos falta la transformación de nuestros cuerpos. Ahora sigue diciendo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que la creación completa, con la liberación de los hijos e hijas de Dios, también la creación entrará a vida eterna en cierta parte de su existencia. O sea que vendrá un tiempo para los árboles, los pajaritos, los animales y así por el estilo, en donde ellos entrarán a vida eterna también. Y eso es en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y la redención de nuestro cuerpo es la transformación de nuestro cuerpo mortal, siendo transformados y obteniendo por creación divina un nuevo cuerpo eterno y glorificado, e inmortal e incorruptible. Y los muertos en Cristo recibirán su adopción, siendo resucitados en un cuerpo eterno. Ahora veamos qué cosas, o entre las cosas que haremos, vamos a ver algunas en este misterio de la adopción. La adopción de los hijos e hijas de Dios fue representada en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Moisés subiendo al monte Sinaí, también el profeta Elías en el monte Carmelo y también el Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración. Ahí tenemos 3 montes en donde se reflejó lo que será la adopción de los hijos e hijas de Dios. Y hay otro monte en donde estarán los hijos e hijas de Dios que serán adoptados en el día postrero. Aquellos montes representaron el monte donde serán adoptados los hijos e hijas de Dios en el día postrero. Y este es el monte en donde serán adoptados. Por eso, para poder ser adoptados en el día postrero, las personas tienen que, en el tiempo que les tocó vivir, haber estado viviendo en ese monte, sirviendo a Jesucristo, nuestro Salvador, el cual nos adoptará en ese monte. Ahora miren ustedes, Cristo con Pedro, Jacobo y Juan subieron por el monte hasta llegar a la parte alta del monte, subieron a un monte alto. Al decir que subieron a un monte alto, subieron hasta la parte alta del monte,
Y eso muestra que, así como Moisés subió también a la cumbre del monte, Jesús subió a la cumbre del monte, y Elías también estaba en la cumbre del monte Carmelo. Ahora, los que serán adoptados en el día postrero suben a la cumbre del monte para ser adoptados estando vivos. Todos aquellos que están ordenados por Dios para ser adoptados sin ver muerte, suben a la cumbre del monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Para eso es que subimos a la cumbre del monte de Dios, o sea, a la edad de la piedra angular. Todos los mensajeros de edades pasadas subieron a una parte del monte donde se llevará a cabo la adopción, pero solamente recibieron el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo. Pero habrá un grupo de hijos e hijas de Dios que, en adición a recibir las primicias del Espíritu, recibirá luego la adopción, o sea, recibirá la plenitud del Espíritu de Dios, siendo transformados y siendo llenos de la plenitud de Dios. Ahora vamos a ver lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo. Pues cada mensajero subió con su grupo a la edad que le tocó vivir. Para en la edad, en una edad, ser adoptado a un grupo, el mensajero de esa edad es el que recibe primero el mensaje y lo da al pueblo. Y si alguno de estos mensajeros iba a ser adoptado en su edad, su grupo también sería adoptado en su edad. El mensajero recibiría primero el mensaje, con el cual serían llamados y juntados y preparados para ser adoptados. El mensaje llega primero al mensajero, y también la adopción llegará primero al mensajero de la edad en que serán adoptados los hijos e hijas de Dios. Y luego los hijos e hijas de Dios obtendrán esa adopción. Son llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino por medio del mensajero, en donde estará Cristo manifestado en la edad de la adopción. Pues Cristo es el que ha estado manifestado, el Espíritu Santo, la columna de fuego, es el que ha estado manifestado de edad en edad, el mensajero de cada edad. Pero en el día posterior a la edad de la piedra angular, el llamado de los escogidos es para ser llamados y juntados en la cumbre del monte de Dios, en la cumbre de la iglesia de Jesucristo, que es la edad de la piedra angular, donde van a ser adoptados todos los escogidos de Dios que son llamados a esa edad y están ordenados para ser adoptados ahí sin ver muerte. Hay algunos que tienen que irse, o sea, sus cuerpos tienen que partir, algunos por la edad avanzada y otros por alguna otra causa, pero luego regresarán como testigos de la resurrección. Pero los que están y no partirán, sino que verán la resurrección de los que han partido, seremos transformados y seremos testigos de la transformación. Y los resucitados serán testigos de la resurrección. Y ahora, vean ustedes un misterio aquí. Así como Dios adopta un pueblo, también Él adopta una iglesia, y también Él adopta un ministerio, y también Él adopta un mensajero, y también Él adopta un grupo de hijos estando vivos en este tiempo final. Ahora, el ministerio que obtiene la adopción es el ministerio que estará operando en la edad de la piedra angular.
Dios nos dio la muestra de lo que será un hijo de Dios adoptado, con un ministerio adoptado. Nos dio la muestra en Moisés, en Elías Tisbita y también en Jesús, y luego también en el reverendo William Branham. Encontramos que Jesús fue adoptado en el monte de la transfiguración y luego pudo llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Luego encontramos que para el día postrero un mensajero será adoptado y tiene que estar en la edad de la piedra angular, que es la edad de la cumbre del monte de Sión, que es la iglesia de Jesucristo. Tiene que estar ese mensajero en la etapa de la iglesia de Jesucristo correspondiente al día postrero, que es la etapa de la edad de la piedra angular, en donde se abre una nueva dispensación, entrelazándose la nueva dispensación con la dispensación de la gracia. Y miren ustedes cómo para el día postrero habrá un mensajero dispensacional para ser adoptado. Y con él estará el grupo que será adoptado en el día postrero. Cualquier persona puede decir, cuando sea la resurrección, seré transformado porque creo en Cristo como mi Salvador. Pero tiene que estar en la edad, situado correctamente en la edad correspondiente a ese tiempo. De otra forma estaría fuera de edad, por lo tanto estaría fuera de paso la persona. No estaría al compás del programa divino. Estaría caminando por su propia cuenta la persona en alguna otra edad que ya ha pasado. La adopción de los hijos e hijas de Dios para el día postrero también está representada en lo que sucedió el día de Pentecostés en el aposento alto. Pues la adopción, siendo la transformación de nuestros cuerpos, o sea, la redención del cuerpo y la resurrección de los muertos en Cristo, en lo físico, todo eso fue reflejado en lo espiritual, cuando 120 personas el día de Pentecostés nacieron de nuevo, porque recibieron el bautismo del Espíritu Santo y obtuvieron su nuevo nacimiento, y nacieron allí de nuevo 120 personas recibiendo su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. O sea que nacieron en la sexta dimensión, nacieron en lugares celestiales. Y lo espiritual representa lo físico que obtendremos nosotros luego de haber obtenido primeramente lo espiritual. Ninguna persona podrá ser transformada, ninguna persona podrá ser adoptada si primero no ha recibido el nuevo nacimiento, creyendo en Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y eso obteniendo el nuevo nacimiento. O sea que la adopción será exclusivamente para los que han nacido de nuevo. Ahora miren, de las cosas que estarán sucediendo en la adopción. En la página 9 del libro de citas, dice el reverendo William Branham en el verso 72, o sea 7:2, dice: cuando usted se queda en el reino, se queda en el evangelio.
y hace bien, entonces uno de estos días Dios lo llamará afuera y lo pondrá a un lado y lo adoptará como su hijo ante la gente y le dará alguna cosa que estremecerá las naciones con ello. Conforme a las promesas divinas, el mundo entero va a ser estremecido. Habrá un estremecimiento en donde Dios estará manifestado en toda su plenitud y cosas que nunca han sido vistas serán vistas en esa manifestación o estremecimiento que vendrá en el día posterior. Y Dios será glorificado a tal grado que cosas que nunca antes fueron vistas en medio de la iglesia, a tal grado serán vistas en medio de la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, en la adopción de los hijos e hijas de Dios, en donde seremos llenos de la plenitud de Dios. Y eso es la doble porción. La primera porción es el bautismo del Espíritu Santo y la otra porción es nuestra transformación. O sea, la primera porción es recibiendo un cuerpo de la sexta dimensión y la segunda porción es recibiendo un cuerpo eterno, inmortal e incorruptible y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo. Y así tendremos dos cuerpos como Jesucristo, el cuerpo teofánico y el cuerpo físico, cuerpos iguales al cuerpo teofánico y cuerpo físico del Señor Jesucristo. Ahora, dice el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 6 del libro de citas, verso 49. Dice: oh hermano, denme una iglesia llena del Espíritu Santo. Dios hará en un año lo que todos los teólogos fracasaron en hacer en 2000 años. Usted espere hasta que el ungimiento de la iglesia verdadera dé en casa. O sea, dé en casa. La casa es esta, la casa de Dios. Ellos tienen fe, el remanente pequeño. Después que las puertas de los gentiles es cerrada, Dios ungirá una iglesia entonces. Por eso es que para ese tiempo será en donde vendrá la apertura y las puertas ya estarán cerradas, porque ya Cristo habrá salido del trono de intercesión y ya habrá terminado su labor como intercesor, porque ya todos los escogidos de Dios escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero ya estarán llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo, los últimos que serían llamados y juntados, los cuales son los que corresponden a la edad de la piedra angular. O sea que cuando se complete el número aquí de los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular en el cuerpo místico de Cristo, entonces Cristo sale del trono de intercesión del cielo. Y ya la puerta de la misericordia se cierra, porque ya no hay sangre sobre el propiciatorio en el cielo, en el lugar santísimo. Se convierte en un trono de juicio. Ahora mire,
después que las puertas de los gentiles es cerrada, Dios ungirá una iglesia entonces. El que es sucio, ensúciese más. El que es justo, justifíquese más. Y el que es santo, santifíquese más. Y Dios ungirá la iglesia con el poder de Dios. Y cosas tomarán lugar. No solamente eso entonces, pero Él lo está haciendo hoy. O sea, Él ha estado dando la muestra a través del precursor de la segunda venida de Cristo. Sigue diciendo en la página 7, dice, cuando 144,000 se sobresalgan, o sea que salgan, y uno de estos días algún divino santo ungido, profeta de Dios, irá ya con señales y milagros. Esos judíos dirán, eso es lo que yo estoy buscando. Sí, Señor. Y Dios bautizará 144,000 judíos. Y el rapto vendrá. La edad gentil cesará. Las bombas atómicas caerán y quitarán el mundo. Y la iglesia gentil será raptada para estar de pie allí en la presencia de Dios. Ahora vamos a ir a la página 22, verso 176 del libro de citas, donde dice: en una parte que dice, cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán, mira, este es el Dios a quien esperábamos, este es Él, pero Él no viene por ellos, viene por su novia. ¿Viene por quién? Por su novia. Y ahora, en el libro de citas y el libro de los sellos nos habla de la venida de Cristo. Nos dice aquí en la página 57 del libro de los sellos: y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto. Y Él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora continuando, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1, este es el mismo. Un ángel es un mensajero y Él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mensajero a Israel, el que guió al pueblo hebreo, el ángel de Jehová enviado para guiar al pueblo hebreo y llevarlo a la tierra prometida, el cual tiene el nombre eterno de Dios. Y Moisés, cuando le preguntó por su nombre, él le dio las letras YHWH. Ese ángel es el mismo ángel que desciende en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, con el librito abierto en su mano, porque ese es Jesucristo viniendo en el día postrero. Él es el ángel del pacto. Ahí lo encontramos y en su cuerpo teofánico viniendo. Ahora Él viene con el librito abierto en su mano, el libro de los 7 sellos, y luego lo entrega a un hombre. Juan, el apóstol, representa a la iglesia de Jesucristo y a sus mensajeros desde aquellos tiempos hasta este tiempo final.
Por lo tanto, para el día postrero habrá un mensajero en la cumbre del monte de Dios, así como Dios llamó a Moisés a la cumbre del monte, llamará a su mensajero correspondiente al día postrero a la cumbre del monte para revelarse a él, y así como le dio a Moisés las tablas de la ley, aquellas tablas de piedra escritas por el mismo Dios, por el mismo ángel de Jehová, ahora en la cumbre o cúspide del monte de Dios viene el ángel del pacto y le da ahí el librito abierto a un hombre que estará en la cumbre del monte de Dios, y el cual será el mensajero para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino, y le da ese librito para que se lo coma y luego para que profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes y así por el estilo. Y luego en Apocalipsis capítulo 11 encontramos que comienza su ministerio, ya en esa etapa que tiene que ver con el pueblo hebreo. Pero antes estará en su ministerio en medio de la iglesia de Jesucristo, dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Cristo en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, habla con esa gran voz de trompeta y dice que es el Alfa y Omega. ¿Y en qué tiempo él habla? Dice Juan el apóstol, que es en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Es la voz de Cristo en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio. Un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso lo encontramos en el Salmo 90, verso 4, un salmo del profeta Moisés, y también en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8. Y ahora, ese día del Señor es el día postrero, o sea, el séptimo milenio, así como Cristo ha estado hablando en el quinto milenio y sexto milenio por medio de sus mensajeros, luego que Él terminó en carne humana su labor. Ahora ha estado por medio de sus ángeles mensajeros de edad en edad, hablando a su iglesia y hablándole a el mundo entero. Y ahora, vean ustedes, viene de edad en edad, hablando hasta que llega a la edad de la piedra angular en el día postrero. Habló en el quinto día y sexto día, o sea, quinto milenio y sexto milenio, por medio de sus ángeles y mensajeros, y para el día postrero estar hablando en el séptimo milenio, que es el día postrero o día del Señor o día de Jehová, a estar hablando por medio de carne humana nuevamente. Y ahora en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: sube acá. No nos dice que bajemos a una de estas edades, sino que subamos acá a la edad de la piedra angular. Pues ahí es donde Él estará hablando, y esa es una edad celestial. Y siendo que le corresponde el número 8, el 8 representa eternidad. Y siendo que estas 7 edades corresponden a los 49 años que transcurrían antes del año del jubileo, la edad de la piedra angular corresponde al año 50, o sea, al año del jubileo, en donde la redención de la tierra se llevaba a cabo y era redimida la herencia de cada persona, y cada persona regresaba
a su tierra, si había perdido su herencia. Y el ser humano perdió su herencia, los hijos de Dios perdieron su herencia, la tierra, porque se la quitó por engaño el diablo. Pero la recibirán de nuevo. Los mansos recibirán la tierra por heredad, porque son los herederos del planeta Tierra, todos los hijos e hijas de Dios. Y somos coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora seremos restaurados a todo lo que perdió Adán y Eva, y todo lo que ellos perdieron será restaurado a nosotros, aún el planeta Tierra también. Y cuando ya estemos restaurados totalmente a la vida eterna físicamente también, todo el planeta Tierra será restaurado a los hijos e hijas de Dios, y el reino será dado al pueblo de los santos, como dice el profeta Daniel, o como le fue dicho al profeta Daniel en el capítulo 7 y verso 17 al 18. Y los santos recibirán el reino. Y los santos son la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial. Dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea que ya las naciones que vivirán en el reino milenial y en la eternidad no serán gobernadas por gobiernos gentiles, y no serán gobernadas por gobernadores, presidentes o reyes mortales, sino que serán gobernadas por reyes inmortales, iguales al Rey de los cielos y de la tierra, iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, porque con su sangre Él nos lavó de nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él, con Cristo, 1000 años y luego por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 1, verso 6 o 5 al 7 nos habla de esto, y también Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 10 nos habla de que Él nos ha lavado nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él 1000 años. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6 nos habla también que reinaremos con Cristo por 1000 años, y también nos dice que seremos sacerdotes con Él en ese reino milenial. Ahora, todo esto será para cuando estemos ya adoptados con el cuerpo eterno y glorificado. Todo este programa para la adopción de los hijos de Dios, vean cómo ha estado moviéndose de etapa en etapa, y ahora nosotros nos ha tocado el tiempo más glorioso en el cual se completará el número de los escogidos de Dios, y luego vendrá la adopción de los hijos e hijas de Dios. Cristo adoptará al mensajero y también adoptará a su grupo en este día postrero, en la edad de la piedra angular, que es la cúspide del monte de Dios. Y el grupo de escogidos de este tiempo final tendrá el misterio de Jesucristo manifestado en su medio, llevando a cabo las obras correspondientes al día postrero. Y estará el Hijo del Hombre con sus ángeles manifestado
en el día postrero, cumpliendo las cosas prometidas para este tiempo final. Por lo tanto, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estará manifestado en el día postrero, operando el ministerio de Moisés, de Elías y de Jesús, a través de ese hijo que él adoptará en el día postrero, el cual será el profeta mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Y con la adopción de ese hijo de Jesucristo vendrá la adopción también para todos los hijos e hijas de Dios del día postrero, que estarán en la etapa de la edad de la piedra angular. Estarán con ese hijo de Jesucristo, ese hijo de Dios que será adoptado. Y los muertos en Cristo también recibirán la resurrección en cuerpos eternos. Y para ese tiempo, cosas grandes estarán sucediendo. Dice en la página 119, dice: esto será lo que empezará la fe para el rapto, para irse. Yo tendré que quedarme callado por un tiempecito. Ahora recuerden, tú que estás oyendo esta cinta, tú vas a ver un cambio en mi ministerio, luego decayendo, no levantándose, decayendo. O sea, un cambio en el ministerio del precursor de la segunda venida de Cristo. Esto fue lo mismo que fue visto en el ministerio de Juan el Bautista. Fue decayendo y llegó a tal grado que cuando le dijeron a Juan el Bautista: mira, ahora aquel del cual tú diste testimonio, ahora le siguen a él más personas que a ti y bautiza más personas que tú. Juan dijo: a él le conviene crecer y a mí menguar. Al sol de la tarde le conviene menguar, y al sol de un nuevo día, al sol de la mañana, le conviene crecer. Y ahora Juan el Bautista dio testimonio de esta verdad, y ya cuando estaba en la cárcel mandó a preguntar con dos de sus discípulos a Jesús si Jesús era aquel que había de venir o esperarían a otro. Dicen que su ojo profético se fue opacando a tal grado que necesitaba una confirmación del mismo Cristo de que Él era aquel que había de venir. Porque si Jesús no era aquel que había de venir, pues entonces Juan tampoco era su precursor. O presentó al hombre que no era como el que vendría después de él. Pero Jesús le mostró a los discípulos de Juan lo que él estaba haciendo. Y luego le dice a los discípulos de Juan: vayan y digan a Juan lo que ustedes han visto. Los cojos andan, los ciegos ven, y a los pobres es predicado el evangelio, y así por el estilo. Les mostró, o sea, sanó a los enfermos, abrió los ojos a los ciegos, sanó a los paralíticos, a los cojos, y así por el estilo. Y les predicó el evangelio, y le dijo a los discípulos de Juan: vayan a Juan y le dicen lo que ustedes vieron. Juan tenía que entender que la palabra decía que el Mesías haría esas cosas, y Jesús las estaba haciendo. Y si Jesús las estaba haciendo, las obras que él hacía lo identificaban como el Mesías que tenía que venir en ese tiempo. Y ahora, las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final estarán dando testimonio del que vendrá después del precursor de la segunda
venida de Cristo. Cristo vino manifestado en cada ángel mensajero, y para el día postrero vendrá manifestado en su ángel mensajero de la edad de la piedra angular. Y ahora vean lo que nos dice aquí el precursor de la segunda venida de Cristo, hablándonos de Juan el Bautista y el paralelo de Juan el Bautista con el precursor de la segunda venida de Cristo. Dice: vamos a leer páginas 365 y 366 del libro de las edades. Dice: y Jesús mismo, al volver, le vindicará así como lo hizo con Juan. O sea, vindicará, confirmará que el reverendo William Branham es el precursor de su venida. Así como hizo con Juan. Juan testificó de Jesús. Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, testificará que Jesús viene. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Esta es la evidencia final que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4, porque Jesús mismo aparecerá al fin de la edad gentil. Entonces será demasiado tarde para aquellos que le han rechazado. Aquí podemos ver que el precursor de la segunda venida de Cristo ha estado dando testimonio que Cristo vendrá. Y Cristo, cuando termine su obra de intercesión en el cielo, dejará el trono de intercesión y se manifestará en toda su plenitud en carne humana por medio del velo de carne que él tendrá en el día postrero como mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Y así se cumplirá plenamente la venida del ángel del pacto de Jesucristo y del Espíritu Santo, manifestado en medio de su iglesia a través de su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo, del ángel del pacto, para el día postrero. Así como Cristo estuvo en el Espíritu Santo de San Pablo y en cada mensajero, estuvo también en el reverendo William Branham y estará en su ángel mensajero en el día postrero manifestado. Y luego, cuando salga del trono de intercesión, se manifestará en toda su plenitud en su ángel mensajero, en la manifestación de la doble porción, en la manifestación de la adopción, donde adoptará a su ángel mensajero, y con la adopción del ángel mensajero de Jesucristo luego viene la adopción para todos los hijos e hijas de Dios. Este es un misterio, el misterio de la adopción, y aquí les estoy dando a conocer ese misterio de cómo es que funciona, de cómo es que será cumplido todo ese misterio de la adopción. Es para todos ustedes que están esperando la adopción, la transformación de sus cuerpos. Ahora podemos ver que Cristo tendrá un velo de carne aquí en la tierra en medio de su iglesia para manifestarse en el día postrero, el cual es su ángel mensajero, por medio del cual
está dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así estará llamando y juntando a sus escogidos y preparándonos para ser adoptados en este tiempo final. Él nos coloca en la edad de y para la adopción, que es la edad de la piedra angular, la edad de la cúspide del monte. Y cuando ocurra la adopción, miren las cosas que estarán sucediendo. Les leí donde dice: tú vas a ver un cambio en mi ministerio luego decayendo. Lo mismo que le sucedió a Juan el Bautista. Y ahora, ven ustedes, él lo dijo también acá en la página 474 y 475 del libro de los sellos, donde dice: quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir la gente a la palabra ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá dos aquí al mismo tiempo. ¿De qué está hablando? De otro hombre que vendrá. Y aún si así fuera, él crecerá y yo menguaré. Yo no sé. Pero Dios me ha dado el privilegio de mirar y ver lo que es. Lo vi abrirse hasta donde lo vi. Y todo eso está ligado a la visión de la carne. Todo eso es la tercera etapa. Ahora seguimos leyendo. Dice: ya estamos en la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá. Y ahora, vean ustedes, no podían subir acá, sino que tenían que esperar acá, en esta brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular. Hasta que llegue el momento, ¿para qué? Para subir acá. Y ahí es donde se alcanza lo que Dios ha prometido con relación a la adopción de los hijos e hijas de Dios. Entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido, Entonces mira, o sea, esa es la apertura que viene. Lo que estoy preparado para decirte en estos momentos. Mire la tercera etapa entonces. ¿Será absolutamente y totalmente para los perdidos? ¿Será para la iglesia y la novia? O sea, que cubrirá a los perdidos que no tienen oportunidad de salvación. Cubrirá también a la iglesia, a las vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas, y cubrirá también a la iglesia novia, que son las vírgenes prudentes que tienen aceite en sus lámparas, o sea que tienen el Espíritu Santo, tienen el nuevo nacimiento. Y también impactará al pueblo hebreo, porque cuando ellos vean esa manifestación, ellos dirán: este es al que nosotros estamos esperando. Ellos verán a Cristo manifestado en toda su plenitud, en ese Hijo de Dios, en ese Hijo de Jesucristo que Él adoptará en el día posterior. Ese es un misterio muy grande que para este tiempo final es dado a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Hay algo, vamos a ver aquí, dice, página 16, 122, verso 122, dice: yo fui inspirado de hablar
esas palabras y decir que un día glorioso todos los dones en la iglesia serán puestos a un lado, así como lo era, y el Espíritu Santo mismo tomará la iglesia en tal control de amor y vendrá hasta que los enfermos serán sanos, los ciegos verán, los cojos andarán, sin que las manos sean puestas sobre ellos. Ellos solo será una grande unidad. O sea que para ese tiempo no habrá necesidad de poner las manos sobre los enfermos, ni siquiera de orar por ellos, sino hablar la palabra creadora. Eso está prometido para suceder en este tiempo final. Vamos a ver un poquito más para que tengan el cuadro claro de las cosas que nosotros estamos esperando que se cumplan conforme a lo que Dios ha prometido. Vamos a ver toda la creación está gimiendo, esperando, página 38 del Citas, toda la creación está gimiendo, esperando por la manifestación de los hijos de Dios, esperando a un lugar a donde la enfermedad será levántate. Y será de ese modo. Los ciegos recibirán su vista, sordos y mudos, o sea, serán sanados. Nosotros oramos por ellos ahora, pero entonces usted lo mandará. O sea, no será orando, sino ordenando. ¿Cómo fue? Bajo el ministerio de Jesús. ¿En qué lugar dice la Escritura que Jesús, cuando vinieron a él enfermos para ser sanados, en qué lugar dice que Jesús dijo, oró por ellos y dijo, Padre Celestial, sana a este enfermo? Y Jesús habló la palabra y fueron sanados. En algunas ocasiones hasta colocó las manos sobre ellos y fueron sanados. Ahora sigue diciendo, si dijeres a esta montaña, no si yo digo, si tú dijeres a esta montaña, sed movida y no dudares en vuestro corazón, lo que necesitamos es adopción. Así será cuando estemos adoptados. O sea que será la palabra creadora siendo hablada. Todo esto está prometido para ser cumplido ¿cuándo? En este tiempo final. Este es el tiempo más grande y glorioso para la iglesia del Señor Jesucristo, porque este es el tiempo en donde todos vamos a ser adoptados conforme a la promesa de Dios. Ahora Él tiene que usar al hombre para llevar a cabo su obra. Y Él tiene que tener al hombre, al mensajero correspondiente a ese tiempo, y tiene que prepararlo para que pueda ser el instrumento
que será usado por Dios. O sea que una adopción y un avivamiento no viene así, porque sí, sino que tiene Dios que tener al hombre y preparar a ese hombre para traer el avivamiento de esa edad o de esa dispensación. Y Él lo tiene que ir preparando como preparó a Moisés y como preparó a cada uno de sus mensajeros correspondientes a cada tiempo, a cada edad. Él tiene que tener ese hombre siendo preparado en este tiempo final para ser adoptado, y tiene que tener a todos los hijos de Dios que van a ser adoptados en este tiempo, tiene que tenerlos en este tiempo presentes en medio de su iglesia y siendo preparados, siendo enseñados para ser adoptados. Ahora, el tutor, que es el Espíritu Santo, es el que guía a esos hijos de Dios que van a ser adoptados y los guía enseñándoles todos los negocios de su Padre, y ellos tienen que estar trabajando en los negocios de su Padre Celestial antes de ser adoptados, para conocer los negocios de su Padre, para después continuar trabajando en ellos, ya siendo todos adoptados. O sea que antes de trabajar en los negocios de su Padre Celestial en toda su plenitud, ya adoptados, antes tienen que estar trabajando en esos negocios antes de ser adoptados, trabajando con las primicias, pero después tendremos la doble porción, la plenitud de Dios. Y ahora podemos ver este misterio de la adopción. Podemos ver que este es un misterio muy grande, que para este tiempo final será cumplido y que sería hablado a nosotros para ser cumplido en este tiempo final. Y pronto va a ser cumplido ese misterio del reino de Dios, de la adopción de los hijos e hijas de Dios. Y nos estamos preparando para nuestra adopción, o Él nos está preparando a nosotros, y en la forma que Él nos enseña, nosotros trabajamos en su obra y nos preparamos a la misma vez para ser adoptados. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Así dijo Jesús a los 12 años, y ya a los 33 años o a los 32 años y algo fue adoptado en el monte de la transfiguración. No sabemos cuántos años faltan para nuestra adopción, pero ya estamos en la edad de la adopción, siendo enseñados y siendo preparados para esa adopción ser manifestada en cada uno de ustedes y en mí también. Por eso es que yo me estoy preparando para la adopción que Él ha prometido para mí y para cada uno de ustedes. Y por eso es que también Él nos provee todas estas bendiciones espirituales y también materiales. Nos ha provisto este local con este terreno, y en estos días nos ha provisto más terreno. Así es que podemos ver que la bendición va a ser bien grande, y si necesitamos más terreno, pues nos va a seguir proveyendo más terreno, y no solamente aquí
sino en todos los lugares donde Él vaya a manifestar su poder y vaya a llevar a cabo grandes maravillas y milagros, y tenga que ser personalmente yendo el mensajero de nuestra edad, pues en esos lugares Dios tendrá lugar suficiente para que sean acomodadas las personas que han de estar allí, y el resto pues a través de la televisión, porque en ese tiempo de esa manifestación será tan grande y tan importante todo lo que estará sucediendo, que será la noticia principal para la raza humana. Ahora, todo eso está bajo un misterio, bajo el misterio del séptimo sello, bajo el misterio de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida del Verbo, la palabra del Espíritu Santo, el Verbo encarnado, la palabra encarnada en un hombre, en el mensajero correspondiente a la dispensación del reino y edad de la piedra angular. ¿Vieron lo sencillo que es todo? ¿Vieron lo sencillo que es el misterio de la adopción? Ahora hay algunas cosas que todavía no están abiertas, pero ya con lo que Él nos ha permitido ver, sabemos dónde estará la iglesia de Jesucristo, que será adoptada en este tiempo final. ¿Dónde estará? En la etapa de la edad de la piedra angular. Y sabemos quién será el mensajero para la etapa de la edad de la piedra angular, a través del cual Cristo estará manifestado. Cosas que en edades pasadas las personas que vivieron y creyeron en Cristo no pudieron comprender plenamente, no pudieron comprender cuál era su edad y cuál era el mensajero de su edad. No lo pudieron comprender plenamente, pero con todo y eso se cumplió cada edad y llegaron los escogidos de cada edad. Y ahora están llegando los escogidos de la edad de la piedra angular. ¿Y dónde están esos escogidos de la edad de la piedra angular que han estado llegando? Aquí estamos, una parte en Puerto Rico y en diferentes países de la América Latina y el Caribe, y algunos también en Norteamérica y en otros lugares. Y ahora estamos conscientes de la edad correspondiente a este tiempo final en el cuerpo místico de Cristo, y estamos en esa edad. Por consiguiente, estamos al paso de Cristo, estamos caminando al ritmo de la hoja musical correspondiente a este tiempo final, para pronto ser adoptados todos los hijos e hijas de Dios que viven en este tiempo final y que son llamados y juntados en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. El misterio de la adopción. Ya con lo que hemos hablado, yo creo que de este misterio ya saben bastante. Vean el misterio de los que serán adoptados. ¿Quiénes serán adoptados? Pues ustedes saben el misterio de los que serán adoptados. Saben que son ustedes mismos y yo también. Y en el misterio de los que serán adoptados, sabemos que estarán escuchando la gran voz de trompeta, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quiénes son los que están escuchando esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino? Pues nosotros, en este día postrero, en la edad de la piedra angular. Así es que ya sabemos quiénes son los que serán adoptados en el día postrero. Los que en el día postrero son llamados y juntados con la gran voz de trompeta, pues son los escogidos de Dios. Primeramente, los escogidos entre los gentiles son llamados y juntados para ser adoptados en el día postrero
en donde recibirán el cuerpo eterno y glorificado, muertos en Cristo, siendo resucitados en cuerpos eternos. Ahora hemos visto verlo en esta ocasión, pero vean, de todo esto hemos estado hablando en otras ocasiones. Así es que lo que hemos estado hablando por muchos años. Y a la adopción de los hijos e hijas de Dios para este tiempo final. Pero todos es en simplicidad, sencillo. Todo es sencillo porque Dios obra en forma sencilla en todo momento y con gente sencilla. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por ustedes que están aquí en Puerto Rico y por los que están en diferentes naciones recibiendo la palabra de Dios y siendo preparados para ser adoptados en este tiempo final. Vivamos vidas santas, apartados del mal, apartados del pecado, habiendo confesado nuestros pecados a Cristo, sumergiendo nuestros pecados en la sangre de Cristo y así siendo limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y delante de Dios, al ser limpios con la sangre de Cristo, Él nos ve perfectos, porque Él nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Aunque el mundo puede ver que somos personas que hemos cometido errores, que hemos fallado, que hemos pecado, pero lo importante no es cómo el mundo nos ve, lo importante es cómo Dios nos ve. Y toda persona que ha confesado sus pecados a Cristo, al sumo pontífice Jesucristo, y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, Dios lo ve sin pecado, lo ve perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y es por medio del sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario que obtenemos esa perfección, en donde nos ve sin pecado. Y si Dios nos ve sin pecado, porque hemos confesado a Cristo nuestros pecados, entonces recibiremos la adopción y tendremos muy pronto el nuevo cuerpo que Él ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Y yo estoy esperando esa adopción, la cual ocurrirá cuando se complete el número de los escogidos de Dios. Ahora pueden ver por qué tengo que estar viajando llevando la palabra de Dios, para que se complete el número de los escogidos de Dios. Y podemos ver por qué ustedes también tienen que estar trabajando en la obra de Dios, llevando la palabra. Ustedes que están aquí y los que están en otras naciones también, para que les llegue el mensaje a los que faltan por llegar, para que se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Jesucristo y venga la adopción de todos los hijos e hijas de Dios. Cada uno de ustedes será adoptado y yo también seré adoptado. Y esto es para los ancianos, los adultos, los jóvenes y los niños también. Todos los que tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo serán adoptados en este
tiempo final. El misterio de la adopción. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio del misterio de la adopción. Podemos ver el por qué Él nos ha llamado en este tiempo final. Podemos ver el por qué estamos aquí reunidos y nos reunimos aquí para escuchar la palabra de Dios. Esto es porque vamos a ser adoptados en este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente en su obra, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y todos seamos adoptados en este día postrero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta ocasión nuestra parte. Gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Gracias a Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios.